Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una semana más al canal de YouTube, espero que todo siga genial. Y bueno, en esta ocasión nos enfrentamos al tema 10, ¿vale? Que se titula El parque de las atracciones. En este tema vamos a aprender las rectas y los ángulos. Vamos a aprender en primer lugar a identificar rectas, semirrectas y segmentos. Reconocer ángulos, clases de ángulos. Medir ángulos con el transportador. Y por último, identificar las rectas paralelas, secantes y perpendiculares, ¿vale? Bueno, en primer lugar nos vamos a la página 166 del libro y vemos la primera clasificación, que serían rectas, semirrectas y segmentos. En primer lugar, las rectas, ¿vale? Las rectas son aquellas que no tienen ni un principio ni un fin, ¿vale? Son líneas que podemos prolongar todo lo que queramos en un principio. En segundo lugar, tendríamos las semirrectas, que son aquellas que tienen un principio, pero no sabemos cuál es su final. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de dos semirrectas, porque ambas empiezan en el punto P, pero una se prolonga hacia la derecha y otra se prolonga hacia la izquierda. Y por último, los segmentos serían aquellas líneas rectas que sí están determinadas por un principio y por un final, ¿vale? Vamos a recordar y vamos a recalcar mucho que estamos hablando de líneas rectas, es decir, todas estas líneas que sean así o así, que tengan curvas, no valdrían porque son líneas, como ya he dicho, curvas. Nosotros nos estamos centrando en las líneas rectas, ¿vale? Recordemos, una línea recta sería la que puede prolongarse todo lo que se quiera, pero no tiene ni un principio ni un final. La podemos prolongar en ambas direcciones. Por otra parte, si tenemos un principio, sería una semirrecta, la podríamos prolongar en este caso solo hacia la derecha. Y por último, si tiene un principio y un final, tendríamos un segmento. Y bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos dos o varias rectas? Bueno, pues nos encontramos con una nueva clasificación. En primer lugar, tendríamos las rectas secantes, que son aquellas que se cortan en un punto. En este caso, tendríamos este punto, ¿vale? Ahí es donde se cortarían, por tanto son rectas secantes. Por otro lado, tendríamos las rectas paralelas, que son aquellas que por mucho que prolonguemos hacia derecha o izquierda, ambas rectas nunca van a llegar a cortarse. Y por último, en la página 170 nos encontramos las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son aquellas que se cortan, pero de determinada manera, ¿vale? Las rectas se van a cortar formando cuatro ángulos rectos. Un ángulo recto sería este sería el segundo ángulo, este sería el tercer ángulo y este sería el cuarto ángulo recto, ¿vale? Como veis, la niña nos dice, utiliza un cartabón para saber si dos rectas son perpendiculares. A continuación vamos a ver tanto los tipos de reglas que tenemos como los ángulos y más detalladamente cómo son cada uno de ellos. Pues bien, como comentábamos anteriormente, aquí tenemos los cuatro tipos de reglas, los básicos, los que todos vosotros conocéis. En primer lugar, tendríamos la regla, que es la normal, la recta, la que utilizamos casi siempre cuando queremos hacer alguna línea completamente recta, cuando queremos hacer una tabla. En segundo lugar, tendríamos esta, que es como una especie de triángulo, que se llama la escuadra. También tenemos el cartabón, que es el que mencionaba la niña anteriormente. Tanto la escuadra como el cartabón forman ángulos rectos, por tanto las dos nos servirían para comprobar si las líneas son perpendiculares o no. Y por último tenemos el transportador de ángulos. Este puede ser, de los cuatro elementos que vemos aquí ahora, puede ser el que más raro os parezca y es precisamente el más importante en este tema. ¿Por qué? Porque esta herramienta va a ser la que vamos a utilizar para aprender a medir ángulos. Y aquí vamos, los ángulos. Los ángulos los vamos a encontrar en la página 168 y yo los defino como el espacio que hay entre dos líneas que parten de un mismo punto.
La apertura que tienen los ángulos la podemos medir en grados, ¿vale? Y los grados se representan con el simbolito este que es como un pequeño cero, igual que cuando escribimos tercero o segundo, el cerito ese pequeño arriba es para escribir los grados, ¿vale? Aquí encontramos un ejemplo que dicen que dos rectas secantes al cortarse pues forman 4 ángulos, ¿vale? Aquí vemos el primer ángulo, este sería el segundo ángulo, el tercer ángulo y por último el cuarto ángulo. ¿Por qué estas rectas son secantes y no son perpendiculares? Pues porque estos 4 ángulos que os he señalado aquí ahora no miden 90 grados ninguno de los 4, por tanto serían secantes, ¿vale? Aquí vemos las partes que tiene un ángulo. En primer lugar, el vértice, ¿vale? Eso que señalo ahí es el punto donde se unen las dos líneas, eso es lo que llamaríamos vértice. Por otro lado, tenemos los lados del ángulo, ¿vale? Todos tienen dos lados. Y por último tendríamos la amplitud o abertura, que es lo que vamos a medir con nuestro transportador de ángulos para saber qué tipo de ángulo estamos midiendo, ¿vale? Los tipos de ángulos son los que os muestro aquí abajo. En primer lugar tendríamos los ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados. En segundo lugar tendríamos los ángulos obtusos, que son aquellos que miden más de 90 grados. Y por último tendríamos los ángulos rectos, que son aquellos que miden 90 grados. Si recordamos anteriormente, en las rectas perpendiculares, los 4 ángulos eran de 90 grados, ¿vale? Y por eso en la clasificación las llamamos rectas perpendiculares, porque los 4 ángulos miden 90 grados. Y os preguntaréis, ¿cómo medimos los ángulos? Bueno, pues para eso tenemos el transportador de ángulos, ¿vale? Es esta herramienta que parece así como un medio círculo que veíamos anteriormente y que nos va a servir para medir los ángulos. En la página 171 del libro nos vamos a encontrar esta pequeña explicación y si estamos en el libro digital, pues aquí arriba tenemos un pequeño enlace que nos va a mandar a un vídeo donde se nos explica muy bien cómo se miden los ángulos. Recordemos lo más importante, si no podemos medir un ángulo porque sus lados son muy cortos, podemos prolongar las líneas de ambos sitios con la regla y después medirlo, ¿vale? A continuación os voy a poner precisamente el vídeo que nos viene en el libro digital, por si alguno de vosotros no podéis verlo, ya con este vídeo podéis verlo, ¿vale? Medir ángulos. Desde que estudié los tipos de ángulos, veo ángulos por todas partes. ¿Qué ángulo es? Agudo. Por ahí viene otro ángulo. Sí, es un ángulo obtuso. ¿Te enseño a medir ángulos? Vale. Para medir ángulos se necesita un transportador de ángulos y una regla. De acuerdo. Primero tienes que hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Después, alineas el lado inferior con el cero, que indica 0 grados. Y ya puedes leer la medida en la escala inferior, que es donde está el cero. Observa, este ángulo mide 60 grados. ¿Mido yo este otro ángulo? Sí, pero fíjate en el lado inferior corto. Para medir el ángulo tendrás que prolongarlo con una regla. Vale. Ahora alineo el transportador en el cero y miro lo que mide en la escala inferior. ¿Cuánto mide? 120 grados. Me ha entrado hambre. ¿Quieres esta porción de pizza? Veo un ángulo de unos 60 grados. Prefiero que el ángulo de mi porción mida más bien 120 grados. Por último, aquí os dejo las tareitas que vamos a tener esta semana. En primer lugar vamos a hacer una portada, ya que empezamos un tema nuevo. Como queráis, ¿vale? Una portada que represente un poco el tema que estamos viendo. En segundo lugar, me gustaría que copiásemos la clasificación de rectas y ángulos, tanto la de rectas, semirrectas y segmentos, como la de secantes, paralelas y perpendiculares,
Y por último, la clasificación de los ángulos, ¿vale? Los agudos, los obtusos y los ángulos rectos. Como siempre os digo, hacedlo como más os guste. Lo importante de copiar este tipo de explicaciones es que lo copiéis de una forma que vosotros lo entendáis y os resulte sencillo comprender lo que escribís, ¿vale? Y por último, las actividades de la página 166, la actividad 3, de la página 167, la actividad 7, de la página 171, la actividad 22 y de la página 178, las actividades 5 y 6, ¿vale? He intentado recopilar una serie de actividades para tocar todos los puntos que hemos visto en la explicación. Y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, si hay algo de lo que no os enteréis bien, los maestros estamos a vuestra disposición, nos mandáis un correo electrónico, lo que sea, y nos ponemos en contacto con vosotros, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.